Como cada sábado continuamos abriendo esa ventanita, las curiosidades que nos esconde el Pirineo y con las que nos sorprende Víctor Ezquerra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Hoy es momento de hablar de las mariposas, de su belleza. Así es, estamos en primavera y ahora toca hablar obligatoriamente de estos seres. Unas mariposas diurnas en este caso, ¿no? Las que nos vamos a centrar hoy. Eso es, vamos a hablar de dos mariposas diurnas que pueden parecerse mucho, pero si nos fijamos un poquito bien vamos a poder distinguirlas sin ningún tipo de problema. ¿Cuáles son esas mariposas? Adelántanos ya. Bueno, pues mira, son la mariposa Apolo, que a lo mejor algunos sí que pueden conocer, y una que es muy parecida pero es un poco más rara, que es la Parnasius mnemosine, o también se le llama blanca de Aso. ¿Dónde viven estas mariposas? Pues mira, en general en el Pirineo las podremos encontrar en espacios abiertos, en pastos de alta montaña pedregosos, siempre a cierta altitud, y un condicionante que limita bastante es la presencia de sus plantas nutricias. Luego hablaremos de esas plantas porque además cada una sé que se alimentan de una planta diferente. Luego hablamos. ¿Pero qué más les diferencia a estas dos especies? Pues a nivel general las dos mariposas se parecen mucho, son blancas, tienen un cierto tamaño, pero se diferencian en que la Apolo es un poco más grande que la mnemosine. Y además la Apolo tiene unos ocelos que se llaman unas manchas rojas en las alas posteriores que no tiene su hermana pequeña, la Parnasius mnemosine. Entonces a grandes rasgos lo primero que nos va a llamar la atención cuando las veamos va a ser eso. ¿Y entonces en qué se parecen? Pues se parecen en que son mariposas de color blanco, las dos tienen manchas negras, las dos están muy ligadas a altas montañas y en las dos podemos al verlas saber si estamos ante un macho o una hembra. Ahí va precisamente, que cómo hay mucha dismorfía o cómo se distinguen. Sí, pues mira, así cuando las vemos, los machos, tanto en una especie como en la otra, tienen un patrón bastante claro y eso es porque las mariposas tienen una coloración que se las da la suma de todas las escamas que tienen insertas en el ala. Entonces los machos tienen mucha más cantidad de escamas blancas y los vamos a ver más blancos y sin embargo las hembras tienen menos cantidad de escamas, entonces vamos a ver más trocitos de la membrana transparente, entonces vamos a ver unos tonos de blanco más apagados, unos grises o ciertas zonas un poco incluso translúcidas. O sea que el color nos da ahí la pista. Así es. Bueno, ¿y qué suponen estas mariposas para el Pirineo y el Pirineo sobre todo para ellas? Bueno, ambas mariposas se distribuyen también por los Alpes, los Cárpatos o por el norte de Europa, también en otras cordilleras menores. Y el Pirineo es un refugio porque tenemos condiciones que son glaciales, entonces estas mariposas han encontrado aquí un refugio para poder vivir. La Apolo es una mariposa que está en más sitios de la península ibérica, está muy ligada a las montañas, tanto en Cordillera Cantábrica como en Sierra Nevada, pero la Parnasius mnemosine es un poco más especial con el hábitat y solo en toda la península ibérica, en toda España, solo la podemos encontrar aquí en el Pirineo. ¿Y alguna zona en concreto del Pirineo que sea mejor para encontrarla? Pues en general son mariposas que la Apolo es relativamente fácil de ver. Cualquiera que haga un paseo por la montaña, por los pastos abiertos, durante los meses de verano, claro, pues va a poder encontrárselas. La otra vuela un poquito antes y cuesta un poco más verla porque está un poco más localizada, pero bueno, las dos con un poco de esfuerzo las podemos ver. Cuando dices antes, puede que ahora sea un buen momento para verlas, hay que esperar un poquito. Sí, todavía les queda un poco porque en alta montaña todavía hay nieve y todavía tiene que desarrollarse un poco la vegetación. Oye, ¿de dónde viene su nombre? Porque me parece curioso, Apolo. Muchos nombres de mariposas toman su nombre de la mitología griega. Entonces aquí sus nombres científicos son Parnasius Apolo y Parnasius mnemosine. Parnaso era pues un gran dios de la mitología griega. Por otro lado, Apolo era el dios griego de la belleza, de la luz, bueno, un poco, pues al final esta lucidez que tienen estas mariposas al volar. Y la mnemosine toma su nombre de la diosa de la memoria o del dios de la memoria, que pues bueno, mnemosine. Qué curioso. Oye, ¿y en qué situación se encuentran? Porque hemos visto algunos insectos y algunos animales que están en peligro de extinción en el caso de las mariposas Apolo. Bueno, con el cambio climático y las perspectivas que tenemos a futuro,
estas mariposas viven ya a mucha altitud. Entonces, con el cambio climático van a subir en altitud buscando esos hábitats frescos que ellas necesitan para vivir y que también viven sus plantas nutricias. Entonces, si el clima se calienta lo suficiente, las mariposas van a subir buscando un hábitat y en algunos lugares las montañas no son tan altas como les gustaría a estas mariposas. Por tanto, se van a ir quedando cada año o cada década, van a tener menos hábitat y al final en algunos sitios puede que se lleguen incluso a haber extinciones locales o en un periodo geológico de tiempo más largo, o sea, en unos cientos o miles de años, que puedan desaparecer por completo el Pirineo. Vamos a hablar precisamente de eso, de sus plantas nutricias. ¿Cuáles son? Porque cada una tiene sus favoritas. Muchas mariposas son muy especiales y cada especie se alimenta únicamente de una especie o de pocas especies de plantas. Aquí las estamos viendo. Aquí estamos viendo el sedum, que es una especie de cactus de roca que tenemos aquí en las montañas europeas, y es la planta de la que se alimenta la oruga de la mariposa Apolo. Y por otro lado tenemos la Corydalis sólida, que es una planta que tenemos también aquí en los prados del Pirineo, los prados pedregosos, y es la planta que va a servir de alimento a la oruga de la Parnasius mnemosine, de la blanca de Aso, de la pequeñita. Hemos repasado su alimentación. ¿Cómo son sus ciclos vitales? ¿Cómo es su vida? Bueno, lo principal es que estas mariposas vuelan en verano, las podemos ver como mariposa en verano, pero las mariposas van a poner sus huevos y las orugas van a eclosionar a final de verano, en otoño. Entonces la oruga se va a encontrar con que nada más nacer le va a venir el invierno y entonces se tiene que refugiar. Va a buscar una roca, se va a meter debajo y se va a meter allí a hibernar hasta la primavera. Y en primavera, cuando empieza a hacer un poco de calorcito, salen a toda leche y se van a poner a alimentarse de estas plantas que hemos comentado hasta que alcancen el tamaño suficiente para hacer la metamorfosis y convertirse otra vez en adultos. ¿Y qué hay de su apareamiento? Pues estas mariposas pertenecen a la familia Papilionidae y a un grupito que se llaman los parnasiinos. Y estos tienen una peculiaridad muy curiosa, y es que las hembras de los parnasiinos poseen una estructura en el abdomen que se les forma inducida por el macho, y es una manera que tienen de garantizar a nivel evolutivo que los machos más rápidos o los primeros machos en acceder a las hembras sean los únicos capaces de perpetuar la especie. Los machos que lleguen después ya se encontrarán con esa barrera que ha puesto el primer macho que las ha fecundado y no van a poder reproducirse. Entonces al final es una batalla a nivel evolutivo de las poblaciones para que aquellos machos más espabilados pues al final sean los... Ganen ellos. Ganen ellos, eso es. Pues me ha parecido interesantísimo. Ya para terminar, Víctor Ezquerra, preguntarte si tú te has encontrado muy de cerca con estas especies. Sí, bueno, yo voy mucho a la montaña y al final, pues bueno, el que la sigue la consigue, y estas mariposas en cualquier excursión que hagáis, ya digo, hay que fijarse mucho, hay que ir en la época, pero bueno, allí las podremos tendremos, ver. Ahí disfrutaremos de ellas. Muchísimas gracias, Víctor Ezquerra, un sábado más. Hasta la semana que viene, Isabel.